Primera de Juan, capítulo 2, rápidamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Estamos volviendo a la escritura de la semana pasada y vamos a llevarla un poco más a fondo. Amén. Desafortunadamente nuestro micrófono está llegando a las últimas, así que también algún día vamos a necesitar tomar una ofrenda o algo para ayudar a reemplazar este micrófono que ya está. Es como en las cosas de una iglesia, mantenimiento, uno tapa un hueco y se destapa el otro, y luego y se destapa otro. Sí, gracias a Dios por ayudarnos a tener el speaker que compramos, ¿cómo se llama? El amplificador. Cambiamos la cámara. También nos tocó cambiar algo en el computador del software. Ahora el micrófono está en las últimas. Así que, amén, con la ayuda de Dios vamos a llegar up to date. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pueden sentarse. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay dos, hablando de esta escritura, quiero entrar un poco hoy, vamos a estar solamente unos minutos hablando sobre esto, pero entrar un poco más a fondo en lo que Juan está hablando. Vamos a hablar sobre una parábola que nos ayuda también a comprender lo que Juan nos está hablando. Pero antes de entrar, quiero dejarnos saber algo muy importante, una de las claves del cristianismo. El cristianismo tiene una clave específica y muy importante, y es la palabra balance. Digan balance. El balance es importante. Es una palabra bíblica. La palabra bíblica se llama moderación. Filipenses, Pablo le habla a los filipenses que vuestra moderación sea conocida por todos los hombres. Moderación, balance. No se trata de balancear a Dios en mi vida, no. Pero se trata de encontrar un balance entre dos extremos peligrosos que hay en el mundo espiritual. Dos extremos que el enemigo usa para, se puede decir, hacerme caer en una trampa. El primer extremo es el extremo del mundanismo. ¿Qué quiero decir por mundanismo? Hablamos la semana pasada sobre no hablar el mundo. Los deseos, versículo 16, si lo volvemos, dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hablamos sobre esto. La palabra deseo es concupiscencia, es en realidad ese deseo pecaminoso, inmoral que hay en las cosas del mundo. Y eso existe, no sé si usted está de acuerdo o no, pero el mundo está lleno de deseos. El mundo controlado por el enemigo está lleno de deseos. El mundo de la música mainstream está lleno y controlado de deseos. La música mainstream no te va a ayudar a acercarte a Dios. Amén. No creo que Beyoncé te vaya a levantar en las cosas de Dios. Ni Madonna que te vaya a animar a decir: ven, ora más, busca de Dios en una de sus canciones. Es más, estaba compartiendo en el servicio anterior de que el otro día hablé con Over, estábamos hablando sobre el mundo Illuminati. ¿Usted ha escuchado esa palabra Illuminati? Dice: ay, Illuminati. Uno hablaba de los Illuminati hace 10 años atrás y era como un mito, como una leyenda, como de la gente que habla de conspiraciones subterráneas. Pero hoy en día ya no es mito, ya no es leyenda. Hoy en día es al aire libre, clarito como el agua. El último disco de Madonna tiene una canción que se llama Illuminati.
Y ella es una de sus promotores. Es una religión en realidad, para que usted comprenda lo que es. Es una religión, es un culto, cult. ¿Cómo se dice? Secta, perdón. Es una secta donde el mundo de la música mainstream, la música que más suena, que usted escucha en Marshalls, en Ross, en TJ Maxx, esa música mainstream, está dominada por esa secta, por ese grupo religioso que tiene sus raíces en el masonismo. De ahí viene el Illuminati. El masonismo es una religión prácticamente satánica. Los masones creen que Satanás es bueno o malo. Todo depende de ti. Si quieres que sea bueno, él es bueno. Si es malo, es malo. Pero es como decir, es relevante, como es de acuerdo a lo que tú pienses. Es relativo. Y obviamente tienen toda clase, una sopa de teorías y doctrinas increíbles hablando sobre esto. Pero de ahí sale esta secta también, hace muchos años atrás, y ya es una secta religiosa constituida o identificada por la pirámide con el ojo de la pirámide, the all-seeing eye, el ojo que lo ve todo, y salen en las cubiertas de magazines así, o así, siempre haciendo algo con un ojo extraño, así, algo tiene, una gafa con un ojo cubierto. Ese es como decir el sello, somos Illuminati. Entonces, este disco nuevo de Madonna, la cual es una de sus sacerdotas más grandes, tiene canciones como Ora Diablo, es una de las canciones. Habla de Illuminati, del pecado, de que la inmoralidad y todo, lo promueve todo ahí, clarito. Antes, para uno ver eso, había que agarrar un cassette y escucharlo para atrás. Y ahí escuchaba diablo, Satanás, y toda clase de cosas uno escuchaba. Sí, yo me acuerdo que mi primo me ponía a escuchar esas cosas en Colombia. Era que mira que la canción de Slayer o de esto, de Iron Maiden, y mira escuchar para atrás y mira lo que dice. Antes era así, escondido, ahora no. Ahora es, mira aquí, sí, esta es la canción que habla sobre esto. Y ese es el mundo que controla, que domina el mainstream. El mundo que domina el mainstream. Y ellos todo lo que promueven es la palabra deseos. Deseos, carnalidad, pecado, rebelión, inmoralidad. Todo lo promueven. Por eso yo no escucho esa basura. No escucho esa música porque no me importa si la persona cantaba en el coro cuando era niña en la iglesia. Lo que importa es lo que está cantando hoy. Amén. Y en realidad es algo que está promoviendo las cosas exactamente que Juan está diciendo. Que no amemos esas cosas. ¿Qué cosas? Los deseos, vanagloria, la carnalidad, la inmoralidad. Pero el mundo en el que estamos promueve la inmoralidad al punto que ya no es pecado. O sea, ya no existe eso. Es simplemente lo que tú quieras. Y eso es el mundo que se promueve. Entonces, Juan está diciendo, cuidado con eso. Y una de las áreas que tenemos que tener cuidado, como dije, es la mundanidad. Es amar el sistema del mundo que sabemos que va en contra de las cosas de Dios. Ese sistema mundano, esa carnalidad, esa promoción de la rebelión, promoción de relaciones, se puede decir, en contra de lo natural. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Dice que están haciendo cosas inauditas, que van en contra de la naturaleza. Pasiones que no son naturales. Todo eso hoy en día se promueve, se está promoviendo fuertemente. El amor de lo material, la pasión por las cosas materiales, vivir por lo material. Creer de que, Dios es amor, no importa si estoy en adulterio, si estoy en fornicación, no importa. Todo eso son cosas que están promovidas, ¿por qué? Por la mundanidad, ¿verdad? La mundanidad tiene una palabra clave, se llama la sensualidad. De vivir dominados por eso. Hay una diferencia en verse bien,
en verse presentable a verse sensual. Hay una diferencia muy grande. Yo hasta en los noticieros lo veo. Yo a veces veo noticieros que me toca cambiar el canal y decir, wow. Porque yo digo, pero no es ni siquiera, ni se ve profesional. Entonces, pero hay personas y hay veces mujeres noticieros que dicen, wow, qué bien presentada está la persona, profesional, decente, arreglada, whatever. Pero uno sabe que no está promoviendo algo. Pero el mundo si nos lleva a enfocarnos es en promover lo que es la carne. Amén. Promover lo carnal. Usted no debe entrar en esa onda de promover la carnalidad. Amén. No debemos entrar en esa onda de promover el pecado, de promover la fornicación, promover adulterio, promover las cosas que sabemos que van en contra de Dios. Hay una palabra clave que combate estas cosas. La palabra modestia, diga modestia. Modestia es decencia, diga decencia. That's it. La modestia y la decencia no tiene en sí un uniforme específico, pero usted tiene que aprender el espíritu de la modestia y la decencia. Amén. Es aprender a presentarme decentemente al mundo que me rodea. ¿Por qué? Porque soy hijo o hija de Dios. Así que quiero que mis palabras sean modestas y decentes. No quiero entrar en conversaciones inapropiadas con personas del sexo opuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Es parte de mi modestia y decencia. Amén. Yo como hombre no voy a estar en un lugar a solas con una mujer que no sea mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Modestia y decencia. Eso es vivir vidas modestas y decentes. ¿Para qué? Para protegerme a mí, ¿verdad? Y al mismo tiempo para poder proteger el testimonio. Digan testimonio. Todos tenemos un testimonio y ese testimonio hay que cuidarlo. ¿Cómo se cuida? Modestia y decencia. Aprendiendo a desconectarse de la sensualidad. Yo me puedo ver presentable bien en esta tierra sin necesidad de conectarme con el espíritu de lo sensual, ¿verdad? Y eso es tanto hombres como mujeres. Hay que aprender lo que es la decencia y yo creo que sin promover un uniforme específico, la palabra sí nos dice y nos habla de que nos presentemos de una forma decente. Amén. De que haya decencia en nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y eso es lo que Juan está diciendo. No améis al mundo, no entres en esa inmodestia, no entres en esa indecencia. Y el espíritu, otra vez, lo que hay que atacar no son uniformes específicos, sino es decir, Señor, yo quiero ser una persona decente, una persona modesta, no quiero en realidad ser tropiezo para nadie y tampoco quiero yo tropezarme de ninguna manera. Y por eso el Señor nos da esa actitud, porque la modestia es una actitud completa que me protege en toda área de mi vida. Es un espíritu que yo llevo en mí, digo, donde yo quiero ser respetado, o ustedes se hacen respetada, y también deseo respetar a otras personas. Amén. Y el respeto, déjeme decirle, la clave es de que el respeto de otra persona a usted comienza con el respeto propio. Amén. Ahí es donde comienza el respeto. Si yo me respeto a mí mismo, voy a vivir una vida decente. Y si la gente ve ese respeto, también me van a respetar a mí. Así, ¿qué nos habla Pablo, por ejemplo? Nos habla en contra de la extravagancia. Esas son cosas que nos llevan al mundanismo, a pegarnos al mundanismo, la extravagancia, el desorden, la indecencia, la inmodestia, la sensualidad, la inmoralidad, la corrupción en negocios. Todo esto son áreas que él dice, cuidado con el mundanismo, ¿verdad? Cuidado de pegarse e irse por esa onda, por esa vibración, por ese camino, el cual lleva a la perdición, porque el amor del Padre no está ahí. Es lo que dice Juan. Ahí no está el amor del Padre. El amor del Padre está en el orden. El amor del Padre está en la decencia. Amén. El amor del Padre está en la santidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esa palabra? Santidad, digan santidad.
Santidad significa la separación del pecado. Del pecado. Por ejemplo, yo estaba hablando con Jesús Carmonel, que él es una persona que está mudándose a nuestra iglesia desde Pensilvania. Su madre no está aquí hoy, es la hermana Lucía. Y él me estaba comentando, él lidera un ministerio, y este ministerio es para ayudar a personas a salir del homosexualismo. Él lidera ese ministerio en nuestra organización. Está abriendo una sede aquí, por eso está mudándose a esta iglesia. Va a trabajar ese ministerio desde nuestra iglesia, y es un ministerio que es interdenominacional, de muchas denominaciones, no es solamente nuestra organización. Y una de las palabras que él me dice claves es esta, de que cuando una persona de ese estilo de vida está saliendo de ese estilo de vida, ellos dicen: estoy en santidad. Amén. Estar en santidad significa que no estoy en inmoralidad, que estoy separado de toda inmoralidad sexual. Eso está hablando. Esa área es una de las áreas más importantes con Dios. ¿Por qué? Porque es una de las áreas más desordenadas desde el principio en nuestras vidas. Es una de las áreas que mueve el mundo. Eso es lo que vende, y eso mueve la tierra. Y es importante comprender de que la Biblia dice que cuando una persona comete inmoralidad sexual, dice que es un pecado en contra del cuerpo. Estamos violando la santidad del cuerpo. Así sea en la mente. Cuando lo hacemos en la mente, estamos violando la santidad del cuerpo. Así sea en obra, estamos violando la santidad del cuerpo. Y por eso es tan importante, cuando usted lee sobre la palabra santidad en la Biblia, usted siempre va a ver pegado en contexto. Una vez vamos a hacer un estudio, va a haber siempre carnalidad, sensualidad, inmoralidad en el mismo contexto que se habla sobre la palabra santidad. Porque es importante que nuestras vidas estén en santidad hasta la venida del Señor. Amén. Por eso es importante vivir bajo las leyes de nuestro Dios. ¿Sabe? Dios tiene leyes. ¿Usted sabía eso? Dios tiene leyes todavía, leyes morales en la tierra. Él tiene leyes, y esas leyes nos hablan de esas cosas. Una de las leyes es, sabemos que es amar a Dios sobre todas las cosas. Sabemos que la idolatría, Dios está en contra de la idolatría. Los santos, adorar esto, adorar figuras hechas con manos, orar a ellas, hasta honrarlas de una forma espiritual. Él dice no. O me acuerdo en Italia, que le hicieron una iglesia a Maradona. Y tiene la estatua de Maradona y adoran a Maradona. Y como ese, quién sabe cuántas personas más. Todavía hay una iglesia de Maradona, todavía hoy. En Argentina está la iglesia de Maradona. Imagínate eso. Él dice, ni siquiera a honrar lo que hay, de lo que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, no harás imagen ni nada. Otras leyes sabemos que es la fornicación, el adulterio, el hacer las cosas fuera del orden de Dios. Dios tiene leyes, y es importante vivir en la tierra respetando esas leyes morales que Dios ha puesto sobre nosotros. Y separarnos de porque el mundo, ¿sabe qué está haciendo el mundo? El mundo está en un viaje a deshacerse de esas leyes morales de Dios y decirle al mundo, Dios no existe, esas leyes no importan, hagan lo que quieran. Eso es la agenda del mundo. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque Juan dijo, no améis al mundo. No améis esa agenda, no tengas respeto por esa agenda. Vivimos en el mundo, pero no tenemos que someternos a la inmoralidad del mundo, ¿verdad? Así que la primera cara del extremo es la mundanidad, donde muchas personas se van por ahí. Por ejemplo, lea conmigo en el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer cómo se puede decir al Señor le tocó lidiar con este tema en la iglesia, en una de las iglesias de Asia.
Estamos en el libro de Apocalipsis y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer, aquí está, versículo 19. Y hay dos escrituras, hay dos iglesias, una es Tiatira, en el cual está lidiando con el espíritu de, o la señora Jezabel, pero en realidad se está refiriendo a ese espíritu de Jezabel. Y luego está también otra iglesia, la cual estaban soportando a los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas. Y tanto la doctrina de los nicolaitas como la doctrina de esta mujer Jezabel era lo mismo. 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar. ¿Ok? Imagínate lo que está haciendo esta enseñanza. Enseñar a fornicar en la iglesia. Es como, pero en realidad no es que hubieran clases de cómo fornicar, sino que lo que es que está diciéndole a la gente, it's okay. No te preocupes, todo está bien. Dios no está en contra de eso. Si se aman está bien, ¿verdad? Y es como enseñándole a la gente en realidad que estuvieran entrando en la liberación de la carne. Hagan lo que quieran en realidad, como la doctrina de los nicolaitas. A otra iglesia le habla sobre los nicolaitas. Y esa iglesia, esa doctrina de nicolaitas enseñaba de que hay una separación entre el cuerpo y el espíritu. Tú puedes hacer lo que quieras con el cuerpo, porque el cuerpo perece. Esa es la doctrina de los nicolaitas, con los cuales los apóstoles lidiaron. De que el cuerpo es para pecar. Así que no hay nada que hacer ahí. El cuerpo es para comer, beber, pecar, hacer, deshacer, y el Señor va a salvar el alma. Entonces, esa es la doctrina que se estaba infiltrando, opuesta al gnosticismo. El gnosticismo es la cara opuesta. Esta es la nicolaitas, que era como una liberación, igual con Jezabel. Hagan lo que quieran. Vayan, adoren estos ídolos, porque les enseñó a fornicar y también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, de participar en los festivales hechos a estos ídolos. Y entienda, estos festivales no era como un tipo y sombra, no, se reunían a comer y adorar a la estatua, a tener pactos de sangre y cosas inmorales. Todo esto sucedía. Recuérdense que si usted llega a estudiar la idolatría griega no era de sentarse y postrarse así bajo un ídolo nada más y ya, no, era un rito. Y incluía en muchos casos los cuerpos también, de una forma extremadamente inmoral. Eso era lo que lidiaban. Tenían templos en esos tiempos, templos de prostitución. En Corinto, en muchas ciudades. O sea, la idolatría con la que ellos estaban lidiando tenía que ver siempre con la carnalidad también. Y el derroche y toda la clase de desorden que había, y involucraba esta también adoración a estatuas o cosas así. Tanto los nicolaitas como Jezabel le estaba enseñando a la gente: no se preocupen, el cuerpo es para el derroche, el cuerpo es para gozarse. De resto, Dios le salva a usted el alma y ya así, todo bien, aleluya, le damos la bendición y usted se va como sea. Y entonces ahí es donde el Señor dice no. Versículo 21 dice: y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22 dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta es la voz del Señor. Amén. Porque Él está en contra de todos estos derroches de carnalidad. La mundanidad siempre lleva a carnalidad. La mundanidad siempre lleva al desorden. La mundanidad siempre lleva a la borrachera, a todas estas cosas que sabemos que son fuera de orden. Amén.
Por eso, y en el Antiguo Testamento nos habla porque de toda la clase de desorden que el alcohol llevaba a las personas. El libro de Proverbios, si alguna vez tenga tiempo, lea el libro de Proverbios, le da unos consejos muy grandes sobre esto. Entonces, esta era uno de esos extremos que afectó a la iglesia. El extremo de ¿qué? La mundanidad, de entrar en los placeres. La herejía con la que Juan estaba lidiando era una herejía que guiaba al pueblo a simplemente entren en placeres. No el placer de ir a la playa un rato, o el placer de casarme, o el placer de comer una bandeja paisa, o el placer de comerme un churrasco, lo que sea. No, el placer de entrar en inmoralidad. Ese es el placer que estamos hablando. Acuérdense, la palabra epitumía, que significa concupiscencia y pecado. ¿Ok? Concupiscencia es todo lo que es inmoral en contra de Dios. Pero luego también está la otra cara de la moneda. Acuérdense, le hablé que el camino cristiano requiere una palabra clave que se llama, ¿cómo se llama? Balance. No estamos balanceando a Dios, sino balanceando su caminar en la tierra. ¿Cómo caminar en la tierra? Porque la iglesia era azotada de un lado. Por un lado, por los carnales y mundanos. Hagan lo que quieran. Y los llevaban así. Y luego les tocaba a los apóstoles aclararlos. Una vez yo estaba hablando con un mentor, estaba hablándole por teléfono sobre ciertas cosas. Y él me dijo, hay dos cosas que Satanás quiere hacer contigo. Una es que te vuelvas mundano y deshagas de toda clase de convicción. Si él te agarra ahí, ok, te tiene. ¿Por qué? Porque eres inefectivo. ¿Por qué soy inefectivo? Porque ya no voy a querer ni orar, ni ayunar, ni leer la palabra, ni estudiar. Simplemente placer, 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 placer. Como muchos entran. Y ya es como que placer, placer y enfocarse en los bienes de la tierra y abastecer y abastecer y abastecer. Y ahí es cuando usted se da cuenta en muchas iglesias que muchos líderes de iglesias están abasteciéndose. Amén. Que siembre aquí, siembre allá y se le pinchó una llanta al avión o lo que sea. Y esto, que los grifos de oro en mi casa están manchados, hay que cambiarlos. Abastecer. ¿Por qué tanto enfoque en lo material? Porque sus vidas están tras lo material, tras las cosas del mundo. Están completamente guiados en esa manera. Y lo demuestran en la forma en que viven, ¿verdad? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Puedes identificar, oh wow, sí, esta persona está consumida. Yo conozco personas que tienen mucho dinero que tú los ves en la calle y dices, este es una ragada, mejor dicho, no tiene nada. Así me pasaba en el negocio y yo decía, wow, esta persona con jeans así como normales, unos tenis, una camiseta, y luego me sacaban la American Express negra. Y yo decía, ¿y eso qué es? American Express negra y pesada. Y es como que, esto tiene peso. Esas son cosas que se le dan solamente a millonarios. Luego me di cuenta que era, obviamente. ¿Pero por qué? Porque son personas que tienen dinero, pero son descomplicadas, desinteresadas. Más, las personas que tienen más dinero en la tierra usualmente son las personas que han sabido manejar mejor sus finanzas y no las derrochan. Usualmente las personas que ganan la lotería quedan en bancarrota unos años después. Imagínate tú, tener un trabajo normal, lo tienes todo, te ganas 10 millones, 20 millones de dólares y en 7 años estás en bancarrota. ¿Sabes por qué? Porque el dinero no te lo ganaste. Entonces, nunca desarrollaste los hábitos de una persona de dinero. Porque los hábitos son diferentes. Hay que tener sabiduría para manejar el dinero. Y entonces personas terminan en bancarrota. Es muy conocido, famoso. Es mejor esas personas inyectan todo ese dinero otra vez en materialismo, en la economía y ¡pum! Quedan otra vez, quedé la ruina de nuevo. Por no saber cómo manejarlo, porque eso se desarrolla hábitos. Entonces, nosotros vemos cómo ellos les tocó lidiar con esta clase de derroche
Y cuando estaba hablando con este hombre, este mentor, él me dice, ok, te quiere agarrar por esta área. Si no te puede agarrar por esta área, te va a agarrar por la otra. Y dije, ¿cuál es la otra? El legalismo. Y sí, ¿cómo así? Sí, porque si él te puede agarrar en el legalismo, no vas a ser efectivo tampoco. ¿Por qué? Porque vas a tener una vida irrelevante al mundo, una vida encerrada, una vida aislada, una vida encarcelada de una forma que en realidad lo único que empezamos a entrar en el misticismo. Cuando una persona entra en el legalismo, poco a poco empieza a entrar en el misticismo. Y poco a poco empieza a ser irrelevante, empieza a alejarse de la realidad en Dios. Déjeme mostrarle qué tan peligroso es el legalismo. El legalismo es tan peligroso que los fariseos ni siquiera reconocieron a Dios. ¿Puedo hacer pensar eso? El legalismo es tan peligroso que los fariseos no reconocieron la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el legalismo es la exaltación de la carne en el área religiosa. Es la carne todavía. Uno piensa, yo estoy en el espíritu. No, estás en la carne. Bien fácil. Tú puedes parecer que estuvieras en el espíritu, pero siendo completamente carnal todavía. Hay personas que se nota. Yo una vez estaba con una persona así y me empezó a no estábamos escuchando su mensaje, y luego me dio un mensaje en lenguas y me lo interpretó él mismo para ver si lo escuchaba así. Y esa persona, eso fue en otra iglesia hace años atrás, no se daba cuenta que estaba operando en la carne. ¿Por qué? Porque quería ser escuchado. Y los fariseos eran de esa manera. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Ustedes quieren ser vistos. Vistos en la esquina orando, vistos poniendo la limosna o la ofrenda, escuchados cuando oren, vistos ayunando. Todo se trata sobre moi. ¿Qué tan poderoso soy yo? ¿Qué tan espiritual soy yo? Amén. Y usualmente yo tengo amigos que son así. Yo también era muy así, ¿no? Si yo no iba a hablar con un amigo sobre los misterios de Dios, yo no ni quería ni hablar. Y dice, no, déjame hablar con otra persona. Y hablar sobre qué ayuno hiciste, hace cuántos días estás, hace cuántos días comes, porque eso era ya lo que uno hablaba. ¿Cuántos días llevas comiendo? No cuántos días llevas sin comer, sino cuántos días has comido. Este mes comí 5 días. ¿Y qué es eso? Es la exaltación de este pellejo, de la carne. Eso era el legalismo, y los fariseos se metieron tanto en su carne, en su orgullo, que Jesús les dijo: vuestro padre el diablo. Es más, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra habla, y es importante aprender eso. En Colosenses lo estudiamos la semana pasada, pero la Biblia no habla, y eso es algo que yo en realidad entendí mucho más después de leerlo ahí en esa palabra, después de leerlo ahí. Pero en Colosenses capítulo 2, mira ahí y leerlo tal como está en la Biblia. Al final de Colosenses capítulo 2, versículo 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Esa palabra rudimentos, otras Biblias lo traducen también a los espíritus del mundo, o al espíritu del mundo. Y luego habla, mire lo que dice: ¿por qué te sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Ahora vea el versículo 18 anterior, como dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado. ¿Por qué? ¿Su propia qué? No, pero espérate, me estás hablando de ángeles, debería ser una mente espiritual, ¿verdad? Entonces, mano, déjeme decirle la visión que tuve.
Y esta persona venía a hablarle a la iglesia o entremetiéndose, llevándole al misticismo y estas cosas místicas y todo eso. Yo soy una persona que me fascina ser guiado por el Espíritu, pero eso es un camino. Hay que aprender a ser guiado por el Espíritu. Y para ser guiado por el Espíritu hay que aprender a distinguir lo que es mi celo, porque como humano yo tengo celo. Pablo dijo: yo quisiera que todos fueran como yo. ¿Qué es eso? El celo humano, ¿verdad? Ahora, ¿esa era la voluntad de Dios? Claro que no, porque Dios no quiere que todos sean eunucos, porque si fuera así no tendríamos más hijos ni hijas. Y Dios nos dijo en el jardín del Edén: fructificados, multipliquen la tierra, ¿verdad? Pero Pablo dijo: yo quisiera que todos fueran como yo. Ese es el celo. El humano tiene celo, el apóstol tiene celo, el pastor tiene celo, el creyente tiene celo. Lo que yo quiero, pero no siempre lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Amén. Y eso es lo que hay que aprender para distinguir entre el Espíritu y mi carne. Mi carne quiere que todos hagan esto, pero Dios dice: yo estoy ok, I'm okay with that. Y digo: ok. Es donde el Señor empieza a guiarnos en el Espíritu. Porque hay veces, ¿tú no crees que le sucedió a Pedro? A Pedro le tocó duro aprender a ser guiado por el Espíritu. Cuando el Espíritu le dice: mata y come, ¿qué dijo Pedro? What? Señor, nunca jamás, ni me lo pongas. Nunca jamás he comido esto. Y el Señor, me imagino riéndose y diciendo: Pedro, no sabes ni lo que vas a hacer. Vas a entrar en la casa de un gentil por primera vez en tu vida. Y Pedro llega a la casa de un gentil en contra de su voluntad, en contra de su juzgamiento, de su juicio propio. Porque en su juicio esto es inmundo. Entrar a una casa de un gentil. Ellos lo llamaban marranos. Los judíos decían: la casa de un cochino, ¿cómo voy a entrar ahí? Y llega a la casa forzado por el ángel del Señor. Y luego de llegar dice: ok, ¿para qué me buscaron? Es como que, ¿qué quieren? ¿O qué? No sé. Y luego de que se da cuenta, después de tanta revelación y paliza y voz del ángel y esto, es como: oh, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Pedro fuera guiado por su celo, no estaríamos aquí hoy, porque él fue el que le abrió la iglesia al mundo gentil. No estaríamos aquí, ¿por qué? Porque el celo de Pedro era: así es como son las cosas. El Señor dice: así es como eran, pero así es como son ahora. Porque estamos en el nuevo pacto. Digan: nuevo pacto. Entonces tenemos que aprender de que el Espíritu de Dios tiene que guiarnos y no mi celo. Y esa es una lección grande, muy importante, que cada persona tiene que aprender. Y déjeme decirle: no se va a arreglar hoy. Toma años en distinguir la voz de mi celo a la voz de Dios. Toma años en distinguir eso. Y yo sé que a usted le ha pasado ya, donde usted estaba seguro o segura que era la voluntad de Dios algo, y no fue. And then what? It's like, okay, I guess it was not God. No era Dios, era yo. Y pasa, todavía me pasa a mí de vez en cuando. Digo: well, me equivoqué. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Y es un camino de aprender a discernir. Y eso es lo que estaban lidiando ellos. Dice: cuidado con tu propia mente carnal. ¿Cuál es la mente carnal? La que te lleva a exaltarte, la que te lleva a mostrarte, la que te lleva a enfocarte en cosas que ni siquiera cambian la eternidad de nadie. Estaban llevando, mire, dice humildad, afectando humildad y culto a los ángeles. Esa palabra en realidad lo que quiere decir de afectando humildad, dice como una religión de humildad falsa. Los fariseos tenían una humildad falsa. El legalismo nos lleva a una humildad falsa, sin amor, misericordia ni justicia, ¿verdad?
Y eso es lo que hay que tener cuidado, no caer en ese otro lado de la cara. Yo no quiero andar en la mundanidad, pero tampoco quiero andar en el legalismo, porque en ninguno de esos dos extremos puedo de verdad seguir la voz de Dios correctamente. Si el extremismo llevara a ser más sensible a Dios, los fariseos deberían haber sido los más sensibles a Dios. Amén. Es más, Jesús le habló a los fariseos y les dijo, para que usted entienda la madurez de Jesús. A veces la gente en realidad se tropieza con la madurez de Jesús. Nosotros no tenemos la madurez. Yo le estaba hablando a alguien otro día. Nosotros no tenemos la madurez, especialmente como latinos, no tenemos la madurez para vivir en la libertad de Cristo. No la tenemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de desorden por naturaleza. Para usted el tomarse una copa de vino no significa cena ni almuerzo. Para usted es la parranda. Para el latino es el derroche, es el baby shower. ¡Woo! Eso es la primera comunión. Hasta las 3 de la mañana se celebró la primera comunión. Y es así, dele y dele, y brille baldosa en la primera comunión. Y no sé si es en cultura, pero en mi casa era así. Eso era, mejor dicho, hasta las 3, 4 de la mañana. Y el de la primera comunión ya durmiendo así. Nosotros nacimos en culturas de desorden. Jesús, caminando con sus discípulos, llega a los fariseos. Están todos en contra de Jesús. Y Jesús les dice: ok, ¿a qué compararé esta generación? Voy a compararlos a esto. Y les dio como un poema. Les enviamos un canto de luto. Les envié, los voy a comparar a una persona o a un grupo de personas a los cuales se les envió un canto de luto y no lloraron. Y se les envió una fiesta y no celebraron. Está hablando de los fariseos. ¿Y qué le está diciendo Jesús? Les envía a Juan el Bautista, que ni comía, ni bebía, ni tenía casa, ni nada, vivía solo en el desierto. El hombre más extremista de todos, y no lo escucharon. Dijeron ¿qué es lo que dijeron? Que tiene demonio. Les envía a Juan el Bautista y dijeron: tiene demonio. Y luego dice Jesús: y luego vino el Hijo del Hombre comiendo y viviendo, y dijeron: he aquí un amigo de publicanos y pecadores, y un bebedor de vino. Así lo trataron a él. Entonces él está diciendo: ustedes no iban a ser complacidos con nada. Le está hablando a los fariseos, porque ellos están en su propia justicia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay que aprender a no entrar en ninguno de esos extremos, sino empezar a ser guiados por el Espíritu. Señor, guíame en un balance, comprendiendo, porque no quiero caer en cadenas de mundanidad ni en cadenas de legalismo, porque ambas me van a privar de mi premio. No estoy hablando de la salvación, sino estoy hablando de en realidad tener una relación con Dios viva, libre, vibrante en la tierra, llena de amor, llena de gracia, llena de misericordia. Yo no quiero tener una relación con Dios basada en temor ni basada en libertinaje, sino en amor. La Biblia dice que el amor perfecto echa fuera todo temor. Amén. Lo echa fuera todo el temor. Entonces ¿tú crees que Dios quiere que vivas en temor? No, en reverencia, pero no en temor. Y Él dijo: el amor perfecto echa fuera todo el temor. Amén. Vamos a ponernos de pie mientras estamos terminando hoy. Así que, ¿qué podemos hacer? Pedirle al Señor de verdad que nos ayude. Yo quiero vivir una vida guiada por el Espíritu. Y el deseo de cada persona debe ser esa: vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios, guiada por el amor de Dios, guiada por la gracia de Dios. Amén. De que el amor de Dios nos guíe, el amor de Dios nos lleve. Y esa es una de las claves más importantes: aprender a vivir de una vida decente, modesta, moderada en la tierra, separado de todos los elementos pecaminosos de este mundo,
pero al mismo tiempo en contacto con la cultura a nuestro alrededor, que no podemos aislarnos, sino a quién vamos a llevarle el mensaje. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lo criticaron porque era amigo de los publicanos, porque se sentaba a comer con pecadores. Los fariseos estaban ciegos, no veían el mundo en pecado, no veían lo que estaba sucediendo, no veían lo que Dios estaba en sus narices estaba, y no lo vieron ni lo oyeron. Oh, aleluya. Tenemos que tener cuidado de entrar nosotros ahí y no escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que nos guía, la voz de Dios que nos habla. La voz de Dios muchas veces le está hablando a muchas personas y no la están escuchando, pero es por cosas que hay adentro, temor, o en otros casos libertinaje, o en otros casos legalismo. Cualquiera que sea lo que aplique a nosotros individualmente, tenemos que aprender a seguir la voz de Dios. La Biblia dice que Él vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Que seamos guiados por el Espíritu de Dios, que caminemos en el Espíritu de Dios y en el amor de Dios. Amén. Aleluya. Este altar está abierto. Vamos a orar para terminar hoy. Yo quisiera orar que si los que puedan venir aquí adelante, si oráramos de que el Señor nos ayude a vivir vidas separadas del pecado, separadas de la concupiscencia, separadas de la indecencia de este mundo, pero al mismo tiempo pegadas del Espíritu de Dios, pegadas de la gracia de Dios, pegadas de la misericordia de Dios, pegadas del amor de Dios. Oh, aleluya. Que hay personas, si usted necesita una reparación, una consejería en su relación con Dios. Ahora, esa consejería no la hago yo, la hace el Espíritu. Yo solamente estoy facilitando la plataforma para esa consejería que Dios te hace a ti. Una consejería, una restauración de una relación íntima con Dios. Oh, aleluya. Una relación de verdad, que tú puedas de verdad sentir que estás cerca de Dios y que Dios está cerca a ti. Una relación que te pueda guiar en este mundo, en caminar en esta tierra. ¿Cómo debo caminar en esta tierra? ¿Cómo debo vivir en esta tierra? Dios nos guía. Que sea Dios. Hay personas aquí y pronto tú necesitas orar: Señor, ayúdame a distinguir entre mi celo y tu voz. Ayúdame a distinguir entre mi carne y tu voz. Ayúdame, Señor, a no vanagloriarme, a no exaltarme, sino vivir vidas de verdad, de humildad delante de ti. Vidas en el Espíritu, vidas en tu amor. Oh, aleluya. No sé tú, por aquí Dios está deseoso de tener una relación íntima contigo. Él está deseoso de hablarle a tu espíritu, hablarle a tu alma, tener una relación viva contigo, viva contigo. Una relación íntima, hablándole a tu alma, a tu espíritu, a tu oído. Que tú escuches, que tú lo ames, que tú de verdad sigas su amor. Oh, aleluya, Señor. Ayuda a restaurar, Señor, esa relación de amor contigo. Si no la hemos tenido, ayúdanos a desarrollar una relación de amor sincero contigo. Una relación de amor sincero contigo. El mismo salmista David nos lo dijo: Señor, tú no deseas todos estos sacrificios, hablando de la ley de Moisés. Tú no necesitas eso. Tú deseas amor en lo secreto. Tú deseas honestidad. Tú deseas integridad. Tú deseas transparencia. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas de esa manera, transparentes, honestas, íntegras delante de ti, Maestro. Aleluya. Vidas llenas de tu Espíritu. En el nombre de Jesús.
Oh, aleluya. Ayuda, Señor. Si hay cadenas en mi alrededor, que se caigan. Si hay cadenas en mi espíritu, Señor. Oh, Señor, ayúdame a caminar, Señor, en intimidad junto a ti, Jesús. Sí, Señor, en el gozo de tu presencia, en el gozo de tu espíritu. Oh,